Ferrari, aunque no lo crean, en algún momento de la historia fue grande. Grande a niveles que solamente una marca tan histórica como la del Cavallino Rampante puede ser. Campeonatos, pilotos históricos, dominancia pura al estilo italiano. Pero hay un punto de inflexión en donde de pasar a esto, Absolutely superlative drive to give himself 10 World Championship points, to give Ferrari 10 World Championship points, to bring the great Maranello concern back right to the front of Formula pasaron One. a esto. En la década de los 70 tuvieron pilotos tope de gama, lo mejor de lo mejor tras el volante. Podemos citar a Niki Lauda, Carlos Reutemann, Jackie Ickx, Gilles Villeneuve y Clay Regazzoni. Para pilotar un coche rojo debías de ser talentoso y además tener hambre de victorias. Y en ese lapso de 10 años cosecharon muchas victorias y títulos. 3 campeonatos de piloto y 4 de constructores. Y no peleaban contra cualquiera, ¿eh? De hecho, en esa época veías en un mismo circuito a leyendas de la talla de Alan Jones, James Hunt, Emerson Fittipaldi y Jackie Stewart, además de constructores de la talla de Lotus, McLaren y Williams. El Williams de antaño, no este de ahora. Cataloguemos esta era como la era clásica de Ferrari. Esta era terminó con un trágico momento. Y para describirlo, tenemos que hablar de él, el niño mimado de Ferrari. Fue un piloto que, aunque nunca fue campeón, marcó un antes y un después en la estructura italiana. Lo quería como un hijo, escribió Enzo en un libro hablando de los pilotos que tuvo en su historia. Pero, ¿quién querría como un hijo a alguien que cuando pisaba Maranello el sol se escondía? Bueno, Gilles era un piloto de la vieja escuela, así lo describía Enzo, y quizá por eso lo quería mucho. El viejo, conocido por tratar a los pilotos al mismo nivel que un trabajador de fábrica, encontró en el pequeño piloto canadiense un lugar en donde poder recordar la época en donde Ferrari nacía con la idea de entrar en la Fórmula 1 o de nacer con ella. Era loco, no calculaba nada y para nada era seguro, pero por sobre todas las cosas no tenía miedo. Ferrari llegaba en 1982 con el mejor auto de la parrilla, el 126 C2, y tras 2 subcampeonatos en su haber, Gilles no estaba tranquilo y las emociones lo inundaban. 1982 era su año, el año. Debía serlo, hasta que llega la clasificación en Solberg. Villeneuve buscaba mejorar su tiempo. Era su vuelta rápida. Se encontraba con un coche lento, el de Jochen Mass. Él se mueve para dejarlo pasar, pero Villeneuve interpreta totalmente lo contrario. La Ferrari toca la rueda trasera de Mass. El auto sale despedido y Gilles de él. Un impacto violentísimo, irrecuperable. A sus 32 años, Gilles había fallecido y Ferrari sufría una herida que tardó muchos años en poder curar. A su vez, Enzo no volvió a ser el mismo. Después de aquel fatídico momento, aunque Ferrari ganó aquel campeonato de constructores, una chispa se apagó en Maranello. Enzo Ferrari a la vez nos deja en 1988. Hasta entonces, Ferrari era una sombra de lo que llegó a ser en los 70. Ganaban algunas carreras, pero los campeonatos ya empezaban a ganar otros equipos y otros pilotos. La falta del comendador hizo que Ferrari andara sin un líder por mucho tiempo hasta que llegó él. Jean Todt llega a Ferrari en el 93. No aterriza como una estrella mediática ni como un gurú de la Fórmula 1, pero llega como algo mucho más peligroso para el ADN caótico de Ferrari. Todd era un gestor que sabía ganar con orden, mucha orden. En Maranello estaban acostumbrados a nombres ruidosos, decisiones emocionales, soluciones a corto plazo. Todd venía de un mundo completamente distinto. Antes de Ferrari, Jan se había forjado fuera de la Fórmula 1, en Peugeot Talbot Sport, donde construyó uno de los proyectos más exitosos del automovilismo moderno. Bajo su liderazgo, Peugeot dominó el Mundial de Rally en los años 80, luego arrasó en Le Mans con el prototipo del 905 a comienzos de los 90. Ese pasado es clave para entender por qué Ferrari lo eligió. Todd no venía a salvar a Ferrari en una temporada, él vino para reconstruirla desde adentro, como ya había hecho con Peugeot. Su estilo chocaba de frente con la cultura interna de Maranello. Él era silencioso, metódico, poco amigo de la prensa y obsesionado con proteger el equipo del ruido externo. Al llegar, Jan no promete campeonatos, pero promete algo mucho más humilde
y más difícil de conseguir. Promete estabilidad, empieza a cerrar el equipo, a reducir la política interna, a dar respaldo real a las decisiones técnicas. Ferrari no notó una mejoría inmediata en pista, pero dejó de autodestruirse fuera de ella. En ese momento, aunque no lo supieran, era ya una victoria. Por primera vez desde Enzo Ferrari alguien tenía el poder y el respaldo para decir no dentro de Maranello. Y Ferrari, sin saberlo todavía, acababa de dar el primer paso hacia la era más dominante de su historia. Y lo mejor estaba por venir. Venía de Benetton, venía con 2 títulos del mundo bajo el brazo y una certeza incómoda. Ganar para él no era magia, era método y trabajo puro. Michael Schumacher no buscaba un asiento cómodo, buscaba un desafío imposible. ¿Y qué más imposible que ganar con Ferrari en el 96? Presente caótico, futuro incierto. Schumacher lo sabía, Ferrari también, y Jean Todt aún así lo fichó. El primer día en Maranello no hubo promesas ruidosas, hubo trabajo hasta el hartazgo. Jean sabía que el alemán podía devolverles a la gloria. Pruebas interminables en Fiorano, reuniones largas, silencios incómodos. Schumacher no llegó a brillar. Llegó como una consecuencia directa del orden que impartió Todt desde que pisó Maranello. Michael pidió tiempo y pidió respaldo. Ofreció a su vez obsesión y constancia. Ferrari aceptó, sabiendo que no le quedaba de otra. Los años siguientes fueron aprendizaje puro y duro. En el 97 y en el 98 aprendieron a perder sin romperse. Ferrari peleó títulos, se quedó en nada, pero cada derrota dejó algo mejor que dar. Una decisión más clara, un tornillo que ajustar mejor, todo era válido para Ferrari en esa época. En el 99, Schumacher se rompe la pierna, queda fuera. El viejo Ferrari habría caído, pero producto de la idiosincrasia que había trabajado por años, no, para nada. Ganaron el campeonato de constructores sin su líder. Ahí quedó claro que no dependen de un piloto. Ferrari depende del conjunto. En el 2000 cerraron su herida. En Suzuka, Ferrari volvió a ser campeón. Y Schumacher también. Y no fue un estallido emocional para Ferrari, fue una liberación. Y a partir de ahí, la historia se volvió implacable. 2001, 2002, 2003, 2004. Campeonatos que fueron ganados por un abrumante Schumacher. Paradas perfectas, estrategias sin dudas, todo claro. Carreras controladas desde el viernes. Schumacher no corría para lucirse, corría para ganar. Ferrari entendió que además de eso, ganar era no equivocarse. Los demás se morían las uñas. Ferrari había vuelto a ser el de antes. Pero como todo, el ciclo se agota. Cambiaron reglas, cambiaron rivales, cambió el tiempo y apareció alguien que dijo stop. En 2005 Alonso se convirtió en campeón del mundo con Renault. Logró lo impensado. Detuvo a la Ferrari de Schumacher. No fue un golpe de suerte como muchos piensan. Fue una temporada en donde se mantuvo el control absoluto con la inteligencia, la regularidad y el talento de Alonso. Ferrari seguía siendo fuerte, claro, pero ya esos años no daban miedo. El mito empezaba a esfumarse. En 2006 la historia se repite, con mucho más dramatismo que la anterior. Ferrari volvió a ser competitiva, Schumacher empujó hasta el límite y la lucha para Schumacher ya era personal. Alonso no dominaba, Alonso resistía, aguantaba la presión del equipo más poderoso del paddock, cometió menos errores y volvió a coronarse campeón del mundo. Ese segundo título no solo confirmaba su talento, marcaba el final simbólico de la era de Schumacher. Lo que Alonso hizo en esos años fue histórico por una razón clave. No venció a una Ferrari en reconstrucción, venció a una Ferrari estructurada y preparada para ser campeón. No derrotó con épica, fue frío, fue calculador, fue constante. Y más que nada, la lectura de la carrera fue lo que lo hizo mejor que Schumacher. Exactamente las mismas armas que Ferrari había usado muchos años antes. Ese stop fue algo más que estadístico, fue psicológico. Ferrari entendió que ya no era invencible. Y Schumacher, por primera vez, tuvo que correr a la defensiva. Cuando Schumacher se va de Ferrari en finales del 2006, Ferrari cree que está preparada. Al fin y al cabo, venía de dominar la Fórmula 1 como nadie. ¿Qué podía salir mal? Aunque el primer año sin Michael, en 2007, estuvieron para decirle al mundo que saben lo que hacen. Llega Kimi Raikkonen, el finlandés que habla poco, maneja mucho y después se va a dormir o se va de fiesta. Ferrari gana el campeonato del mundo por un punto en una definición tragicómica en donde los dos McLaren peleaban más por demostrar quién era mejor que por el campeonato. Desde afuera parecía constancia. Ese campeonato desde adentro pareció más bien inercia. Era el Ferrari de Schumacher funcionando sin Schumacher. En 2008 Ferrari tiene probablemente el mejor auto de la parrilla, pero aún así pierde el campeonato de pilotos en la última curva de la última vuelta.
Felipe Massa fue campeón del mundo durante 30 segundos. 30. Después Hamilton pasa a Glock, Brasil queda en silencio y Ferrari empieza a desarrollar una nueva especialidad: ganar casi todo, menos lo importante. Y ahí quitemos la palabra casi. Ferrari se vuelve fanático de esa palabra. Casi. Casi campeones, casi estrategia perfecta, casi fin de semana ideal. El equipo sigue siendo grande, rápido, poderoso, pero empieza a demostrar un rasgo nuevo: nervios. Donde antes había certeza, ahora hay debate. Donde había antes decisión, ahora hay reuniones larguísimas. Ya no marca el camino, solamente lo sigue. Y cuando Ferrari sigue, suele llegar tarde, muy tarde. En 2010 aparece una solución conocida: traen a un salvador. Llega Fernando Alonso, campeón del mundo, carácter fuerte, cero paciencia para él. Bueno, vamos a ir viendo. De hecho, Fernando fue el que le quitó a Ferrari la era Schumacher. Durante un tiempo parece que el equipo vuelve a respirar con Fernando, gana carreras, pelea campeonatos y mete a Ferrari donde no debería estar, solo a fuerza de talento. Pero la era de Alonso deja algo claro: Ferrari no falla por el piloto, falla por miedo a equivocarse. Raro, ¿no? En 2010, 2012 pierde el campeonato por decisiones conservadoras, por no animarse a cerrar cosas que tenía que cerrar. Alonso corre al límite, Ferrari calcula, y cuando uno calcula y el otro corre en la Fórmula 1, siempre gana el que corre. Cuando Alonso se va en 2014 no hay escándalo, más que nada hay cansancio. Ferrari se queda con una conclusión incómoda: ni siquiera los mejores pilotos de la historia pueden tapar sus problemas. Entonces llega el siguiente plan: juventud. Sebastián Vettel aterriza en 2015 como el heredero ideal, campeón múltiple, formado en un equipo moderno y más que nada prolijo. Durante un rato funciona: Ferrari gana carreras, vuelve a sonreír. En 2017 y 2018 parece que el título está a su alcance, pero otra vez, presión, y otra vez, errores, estrategias dudosas, fallos mecánicos y más que nada decisiones que se toman tarde, cosa que se volvería su especialidad. Vettel se equivoca, sí, pero siempre en un Ferrari que no lo cubre cuando más necesita. El equipo que antes absorbía los errores, ahora los amplifica. El paso de Sebastián Vettel a Charles Leclerc en Ferrari no fue una transición ordenada, fue más bien un acto de fe. Cuando Vettel se va a finales de 2020, Ferrari no cierra una era gloriosa, cierra una etapa de expectativas no cumplidas. Hubo victorias, hubo años en los que el título parecía posible, pero también hubo demasiadas oportunidades perdidas. Ferrari decide entonces que el problema no era el proyecto, sino que hacía falta otro rostro para el futuro. Leclerc ya estaba ahí, joven, rápido, formado en la casa y con una narrativa irresistible. Ferrari no lo presenta como un relevo natural, lo presenta como el elegido, el predestinato. El mensaje implícito es muy claro: lo intentamos con experiencia, bueno, ahora vamos con talento puro. El contraste es inmediato. Vettel representaba al campeón metódico que necesitaba respaldo constante. Leclerc encarna la velocidad instintiva, la agresividad natural y la ilusión renovada. Ferrari se aferra a eso. Leclerc gana, clasifica adelante, se lleva a Monza en 2019, por ejemplo, y eso hace que se convierta en un ídolo instantáneo. El problema es que el equipo de detrás sigue siendo el mismo. La transición deja en descubierto una verdad incómoda: Ferrari cambia de piloto más de lo que cambia de hábitos. Las dudas estratégicas, los errores de ejecución y la inseguridad bajo presión sobreviven. Leclerc no hereda un Ferrari reconstruido, hereda un Ferrari en búsqueda permanente de lo que antes llegó a ser. Así nace oficialmente la era predestinato, no como una ruptura total con el pasado, sino como una nueva esperanza apoyada sobre problemas viejos. Así llegamos al presente, o mejor dicho, ese momento incómodo en donde la escudería Ferrari siempre parece estar a una decisión correcta de volver, pero nunca termina de darla. En el medio queda Carlos Sainz, por ejemplo, probablemente uno de los pilotos más sólidos que tuvo Ferrari en la última década. Rápido, constante, inteligente, con lectura de carrera y cero drama innecesario. No era el elegido, no era el predestinado, pero rendía. Ganaba carreras cuando el auto le permitía y ordenaba fines de semana que Ferrari tendía a complicar. Y aún así, Ferrari decidió que no era parte del futuro, porque Ferrari, una vez más, eligió el símbolo antes de la continuidad. Ese símbolo tiene nombre propio: Lewis Hamilton. El fichaje de Hamilton es histórico, mediático, gigantesco. El piloto más ganador de la historia vestido de rojo. El último gran campeón intentando devolverle la gloria al equipo más legendario. Pero la pregunta, la incómoda, la que sobrevuela todo ese relato es simple: ¿Ferrari necesita un piloto nuevo?
o necesita volver a saber qué hacer cuando va primero. La nueva reglamentación no es solo un cambio técnico, es un reset conceptual. Nuevas unidades de potencia, el protagonismo eléctrico, autos distintos y filosofías nuevas. Para Ferrari 2026 sea algo más que una temporada. Es una excusa perfecta o una oportunidad real, porque cuando la Fórmula 1 se reinicia, la historia pesa menos y la organización pesa más.